Gracias por acompañarme en este video en Buscando la Cura. En esta ocasión vamos a hablar de la diabetes. La diabetes y cuáles son las 4 dimensiones de la salud que afectan a una persona que tiene un problema de diabetes. Voy a tratar de hacerlo lo más reducido posible y vas a encontrar una información súper práctica, nada técnica, pero que sí te va a dar un muy buen norte de qué está pasando con tu salud si tú eres una persona que tiene diabetes, y si no, vas a saber qué está pasando con la persona que tú amas, que tú quieres, que tiene este padecimiento. Ok, mira, la diabetes es algo muy sencillo de explicar. La diabetes es niveles elevados de glucosa en sangre, que no deberían de estar elevados en sangre. Déjame te explico cómo funciona este asunto. Todo lo que tú comes se va a transformar en algún momento, en algún punto, se va a transformar en energía. Nada más que para transformarse en energía tiene que pasar por 2 fases. O va a pasar porque se va a producir glucosa, que es lo que le decimos coloquialmente azúcar, o va a pasar que se va a transformar en cetonas. Ambas van a llegar a un proceso dentro de la célula y van a transformar energía. Y la energía es lo que hace que la gente esté viva, que las células estén vivas. Nada más que para que la glucosa pueda transformarse en energía, necesita una llave que abre los cerrojos de las compuertas para que entre a los calderas, a los quemadores dentro de la célula que se llama mitocondria. En el caso de las cetonas, provienen de la grasa y no requieren de insulina para que se pueda generar ese tipo de energía, que no es glucosa, es otro tipo de energía. Lo voy a ejemplificar de una forma más sencilla. Eso que ves ahí encerrado en un círculo es una célula. Y ahí lo que estás viendo, el mínimo ahí con una caldera, es una parte de la célula que es donde se quema la glucosa, que es lo que viene siendo la mitocondria. Hay receptores de membrana, que son la chapa, donde entran llaves. Y estas llaves abren una puerta que permiten entrar la glucosa, que vienen siendo los hexágonos que están ahí de color amarillo, que están circulando por sangre. Entonces, cuando una persona come cualquiera de los alimentos que te mencioné ahí atrás, que tienen carbohidratos o tienen azúcar, etc., inmediatamente el cuerpo libera una llave que se llama insulina, que es fabricada en el páncreas, para que se abra una compuerta y que esa compuerta permite entrar la molécula de glucosa y sea quemada en la caldera. Eso es lo normal. Cuando eso sucede, los niveles de azúcar, de glucosa en la sangre, pues bajan y están dentro del rango normal. Bueno, ¿qué pasa? La diabetes es varios de los factores que te voy a poner aquí. Una de ellas es que no hay llaves. Así de sencillo. Entonces, si no hay insulina, no hay llaves, la molécula de glucosa rebota y lo único que sucede es que no entra y va aumentando la cantidad de glucosa en la sangre, y eso cuando pinchamos el dedo, pues está elevado los niveles de glucosa. El otro factor que interviene es que hay una llave, pero la llave está tan oxidada que no permite, la chapa no la reconoce. Literal, a veces la insulina se oxida. Y si se oxida, los receptores de membrana no funcionan y vuelve a pasar lo mismo. La puerta no se abre, rebota la glucosa y no puede entrar a donde debe de quemarse y aumenta los niveles de glucosa. Ese es otro factor. Eso se le conoce como resistencia a la insulina. ¿Por qué? Porque resulta que el cuerpo, cuando detecta que no está funcionando, en, cuando hay un nivel muy alto de glucosa en la sangre y no está funcionando la insulina, el cuerpo, como un mecanismo de defensa, lo que intenta hacer es producir mayor cantidad de insulina. Más llaves, más llaves, más llaves. Pero resulta que muchas veces esas llaves también están oxidadas. Entonces, cuando se oxidan, tampoco funcionan. Entonces vas a tener niveles elevadísimos de insulina en la sangre, de llaves en la sangre, y vas a tener niveles elevadísimos de glucosa también. Por otro lado, puede ser de que la chapa esté sucia. O sea, el receptor de membrana esté sucio. Entonces, la llave sí llega, la insulina sí llega, pero rebota, no funciona. Entonces, ¿qué pasa? El mismo cuerpo vuelve a ser un mecanismo de defensa donde produce mucha insulina porque no está entrando la glucosa, se elevan los niveles de glucosa y se elevan los niveles de insulina. Entonces, es un fenómeno similar, nada más que en uno la llave no funciona y en el otro la chapa no funciona. Entonces, en ambos casos hay resistencia a la insulina. Bueno, si nos vamos a una forma de explicarlo muy sencillo, es cuando tú comes algo que libera los niveles de azúcar en la sangre, se va a hacer una curva de subida y luego una curva de bajada. La curva de bajada lo da
porque se libera la insulina. Lo pongo en rojo, en amarillo la glucosa, en rojo la insulina. Entonces, cuando hay mucha insulina, eso hace que la glucosa caiga de más y eso genera un bajón de glucosa que se llama hipoglucemia. Lo normal debería de ser de que no se eleve tanto la glucosa en la sangre, que tengan alimentos con bajo índice glicémico, se llama, porque la cantidad de insulina que vamos a necesitar es muy poca. Y eso es muy bueno porque resulta que cuando hay mucha glucosa y hay mucha insulina y no hay resistencia a la insulina, se transforma en grasa al final en el cuerpo. Y bueno, entonces, ¿cómo son las 4 dimensiones en estas personas que tienen un problema de diabetes? Voy a partir, acuérdate que las emociones, lo genético, la resistencia orgánica y lo toxicológico son las 4 dimensiones de la salud. Entonces voy a hablar de lo genético. Va a ser rápido porque no quiero meterme mucho y que este video se extienda mucho. Genético. A nivel genético, nosotros podemos nacer con los genes, de una forma metafóricamente hablando, sucios, o podemos ensuciar los genes. Podemos hacer que no funcionen bien los genes. Entonces, hay genes que van a alterar ciertas funciones en el cuerpo. Cuando vienen alterados esos genes, o también se le llaman polimorfismos, como cierto patrón que se repite de un mal funcionamiento genético de una parte de tus genes, y hay ciertos genes específicos, entonces tenemos más predisposición a padecer problemas. En el caso del polimorfismo, el más frecuente en una persona que tiene problemas de diabetes es el polimorfismo del GST o el GPX, que prácticamente son diferentes, pero se comportan muy similar. Cuando estos genes vienen alterados o los alteras en tu vida, vas a tener un problema de intoxicación. ¿Por qué? Porque estos genes ayudan a que el cuerpo active mecanismos de autodesintoxicación. Ahorita voy a hablar un poquito de eso. Entonces, cuando este gen viene encendido, nuestro cuerpo tolera muy bien las toxinas y puede desintoxicarse muy fácilmente. Pero si este gen viene sucio, viene apagado, entonces cualquier toxina que tenga contacto con nuestro cuerpo genera una reacción muy exagerada. Entonces, ¿por qué sucede esto? Porque cuando el gen está apagado, no se está produciendo una enzima, que esa enzima se necesita para que se produzca otra enzima que se llama glutatión peroxidasa, que es un desintoxicador grandísimo del cuerpo que normalmente produce. Y cuando no hay cantidades suficientes de glutatión, lo que sucede es que se comienzan a acumular toxinas en nuestro cuerpo que se llaman genobióticos. Geno quiere decir ajeno, bióticos a la vida. Pesticidas, herbicidas, metales pesados, y se acumulan y se acumulan y se acumulan. Entonces los cerrojos no comienzan a funcionar bien, las llaves se oxidan de más y todo ese asunto se va complicando cada vez más. Entonces, lo que normalmente sucede es que nuestro cuerpo tiene como toda una maquinaria muy bien afinada, donde hay ciertas reacciones, ciertas proteínas, ciertos alimentos, ciertas vitaminas que tú tomas, que activan procesos dentro de nuestro cuerpo para que sea fabricado en mayor cantidad esa proteína que se llama glutatión peroxidasa, catalasa, amilasa. ¿Para qué? Para que nos protejan contra la oxidación. Entonces, esto que ves aquí en el video es prácticamente, son enzimas, amilasa, catalasa, superóxido dismutasa, que lo que hace es, eso que se parece como guerra de Star Wars que hay ahí, los puntitos rojos son oxidación y lo que vienen siendo las bolas azules son como van captando la oxidación para que no se destruya por dentro de nuestro cuerpo, porque si ese es el problema que hay, el exceso de toxinas aumenta el grado de oxidación y aumenta el grado de destrucción celular y genético. Entonces, bueno, ¿cuáles son los síntomas o cuál es lo que normalmente provoca que una persona se le oxiden, se apague este gen o que este gen comience a causar problemas? Bueno, simplemente el respirar y tomar agua, eso lo provoca porque es un proceso oxidativo. Las personas que son sumamente sensibles a las sustancias tóxicas, ¿sí? En las personas que que tienen asma, que tienen inflamación intestinales, problemas inmunológicos, diabetes, dermatitis, psoriasis, las personas que tienen problemas de mal humor, que son malhumoradas, de repente se fatigan muy rápidamente, tienen problemas de memoria, son agresivos. Esas son características de una persona, que este gen está sucio, este gen está mal. Entonces, ¿qué es específicamente lo que hace que de repente cause tanto problema? Resulta que este gen, el GPX, lo que hace, nuestro cuerpo produce naturalmente produce agua oxigenada. Si ustedes ven el frasquito de agua oxigenada, se van a dar cuenta que dice antiséptico, desinfectante.
Ahora que está tan de moda todo el tema del coronavirus y todo esto que está ahí, pues es un desinfectante, el agua oxigenada, así igual que el yodo y todo esto. Pero en este caso, nuestro cuerpo produce agua oxigenada porque una de las funciones que tiene es desinfectar nuestro cuerpo. El problema es que el agua oxigenada es sumamente oxidante. Entonces, nuestro cuerpo normalmente lo que hace, la transforma en agua. El agua oxigenada lo hace, en lugar de ser H2O2, lo transforma en H2O. Pero resulta que si este gen está desactivado, no se produce la enzima necesaria y en lugar de que sea algo bueno para nuestro cuerpo, se forma como una especie de veneno porque no permite la transformación de agua oxigenada en agua y eso hace que hasta los genes comiencen a destruirse. Entonces es un tema que hay que tener en cuenta y con eso paso a lo segundo después de lo genético que viene siendo las toxinas. En el tema toxicológico, en las personas que están diabéticas normalmente tienen de alguna forma, por lo mismo que te estoy diciendo genéticamente, tienen mayor predisposición a acumular genobióticos, pesticidas, herbicidas, metales pesados, alimentos con alto índice glicémico también nos afectan. El jarabe de maíz de alta fructosa, o sea, eso jarabe que le ponen en las limonadas en los restaurantes, eso es malísimo, está súper comprobado que aumentan el riesgo de que las personas desarrollen diabetes. Las los alimentos muy copiosos, mucho alimento también causa un problema de alto índice glicémico cuando es cargado de carbohidratos y los aceites refinados. Esas son toxinas que normalmente afectan a una persona diabética. Mm, Ahora, ¿qué se puede hacer para desintoxicar al cuerpo si ya sabemos que el cuerpo tiende a intoxicarse, tanto genética como las personas que tienen mayor aumento de toxicidad? ¿Cómo podemos disminuir la cantidad de genobióticos, pesticidas, herbicidas y todo? Pues hay muchas cosas, pero voy a hablar ahorita que es lo que yo me especializo más en plantas. Por ejemplo, hay una planta que se llama boldo. El boldo es súper conocido que tiene ese efecto. El té de boldo, cápsulas de boldo, tiene un efecto colagogo, colarético, que hace que el hígado produzca más bilis y se desintoxique. La Chisandra chinensis, que es otra planta china que tiene ese efecto. El cardo mariano, diente de león, alcachofera, que no es lo mismo que la alcachofera, y un mineral que se llama azufre. Tiene esas características para aumentar que esto mejore la desintoxicación. Ahora, en el tema de los metales pesados, es importantísimo detectar si realmente existen los metales pesados y eso no los vas a encontrar en la sangre, lo vas a encontrar normalmente en cabello. Entonces, hay estudios, de hecho, si quieres saber qué productos específicamente puedes tomar, en el caso anterior que estaba hablando de estas plantas, pero ya como medicamentos o productos o algo, y me quieres mandar un mensaje en mis redes sociales, vía inbox y todo, con todo gusto te puedo recomendar. En el tema de los metales pesados, igual, hay laboratorios especializados donde tú tomas cabello y mandas a analizarlo, puede ser cabello de cabeza, puede ser vello púbico, etcétera. Se manda a analizar y nos dice las cantidades de metales pesados. Y la forma de tratar esto es a través de quelaciones, que son sueros con medicamentos que ayudan a disminuir la cantidad de metales pesados pegados en el cuerpo y con eso también ayudamos a todo este efecto. Bueno, resistencia orgánica. ¿Cómo aumentamos la resistencia? Que es el tercer factor de los cuatro dimensiones de la salud. La resistencia orgánica. Hablamos de que si tú comes algo que se dispara los niveles de azúcar en la sangre, de glucosa en la sangre, tu cuerpo va a necesitar mayor cantidad de insulina. Entre más se lo dispara, más insulina necesita. Entonces, por eso es bien importante que dentro de la alimentación tú comas alimentos que tengan bajo índice glicémico. ¿Qué quiere decir esto? Que no hagan estos disparos tan grandes de azúcar, de glucosa en la sangre, sino que sean disparos pequeños. Entonces, alto índice glicémico, estamos hablando que son arriba de 55, o sea, por ejemplo, el cereal tiene 84, 97, etcétera. Entonces, te vas a dar cuenta que hay algunas, como la sandía, etcétera, que tiene altas concentraciones, bueno, dispara mucho la glucosa en la sangre. Hay alimentos que tienen mediano influencia sobre esto y hay alimentos que tienen muy baja influencia sobre el índice glicémico. Entonces, entre más bajo el índice, mejor, porque el cuerpo demanda menos de insulina y por consecuencia tenemos un mejor metabolismo en el tema de las glucosas. Ahora, algo que podemos hacer para mejorar la resistencia a la insulina o que disminuya la resistencia a la insulina y mejore esto, por ejemplo, es una publicación, PubMed, que fue una publicación científica hecha hace poquitito, está calientita esta investigación, donde se ha visto que el consumo de aceites omega 4 gramos de aceites omega 3 mejora la resistencia a la insulina y reduce los factores que hacen que se endurezcan las arterias en las personas diabéticas con sobrepeso o sin sobrepeso. Entonces, omega 3, aceite de pescado, nada más que aquí hay un pequeño detalle.
El aceite de pescado puede decir que venga contaminado con mercurio. ¿Por qué? Porque el mar está contaminado con mercurio. Y sacarle el mercurio al aceite omega no es algo tan sencillo. Para eso se requiere una doble destilación biomolecular y eso es un tema súper complejo, pero aún así hay laboratorios que han estado trabajando disminuyendo o quitando, eliminando totalmente la cantidad de mercurio que puedan tener las cápsulas. Ojo, no todos los laboratorios ofrecen eso. Ofrecen buenos productos, pero no que venga libre de mercurio. Si quieres saber cuál, pregúntame. Ahora, otra sustancia, podría ser otro procedimiento que se puede hacer es por medio de la kombucha. La kombucha es un hongo, que es un hongo que se pone en un té verde, azucarado. Tú lo pones, crece como una nata en la parte de arriba, que es un hongo que genera un fermento. Y el fermento se ha visto que tomar este líquido tiene un efecto positivo precisamente para mejorar la resistencia a la insulina. Hay otra planta que es una planta que ayuda a que se libere mayor cantidad de llavecitas de insulina, que se llama Centaurea áspera, que pues, el nombre coloquial se llama travalera y tiene un efecto también a ese nivel, a nivel de fitofármacos. Por último, emociones. El cuarto, las emociones. Te voy a decir exactamente qué emoción tiene una persona, porque ya está comprobado que las personas que tienen cualquier tipo de enfermedad siempre cursan con un trastorno de tipo emocional. Entonces te voy a decir cuál es la emoción frecuente que encontramos en una persona que tiene diabetes. Tiene una fuerte resistencia contra algo o contra alguien que lo está forzando a tomar una decisión o hacer una acción en contra de su voluntad. Entonces siente un medio hostil, agresivo, donde le están pidiendo que haga las cosas que esa persona no quiere hacer y eso le genera impotencia, rabia, coraje, lo que tú quieras. El tema aquí es que tú puedes estar bajo esta circunstancia, pero tus genes pueden estar bien, tu alimentación puede estar bien, en tu genética puede ser que no venga alterado el gen este que te acabo de decir. Entonces, pues por más resistencia que estés poniendo emocional, pues quizá no vas a desarrollar un problema. Excepto si de repente tú tienes un impacto emocional muy fuerte. Esto se habla en las leyes biológicas del Dr. Hammer, donde se sabe perfectamente que una persona sube y baja sus emociones en todo momento, pero puede haber un impacto emocional tan fuerte, que es eso que se ven los rayitos amarillos, que voltean todo lo que viene siendo los ciclos del cuerpo. De lugar de que esté entrando uno y saliendo de un estado que es como alterado, simpaticotonía se llama, y luego los estados de relajación, que es en la noche, que es la vagotonía. Entonces uno se mantiene en un estado constante de adrenalina y estresado, etc. Entonces ese estado de simpaticotonía hace que se comporten las células del cuerpo de una forma muy específica. Cuando esa emoción se resuelve, entonces viene un estado contrario, una vagotonía. Te voy a poner un ejemplo. Dependiendo de la parte del órgano donde sea, de donde provenga el órgano, por ejemplo, a nivel embrionario, nosotros venimos de 3 capas. Ese es un tema muy técnico, no me voy a meter mucho ahí, pero bueno, podemos venir del ectodermo, mesodermo, endodermo. Entonces, cada uno de estos reacciona diferente. Por ejemplo, el páncreas viene del endodermo. Eso quiere decir, en pocas palabras, que es la parte más antigua del ser humano, que es la que no responde a ningún razonamiento lógico, por más terapia que te estés dando. Y, a ver, tú te sientes en un medio agresivo, no hay consuelo que te quite ese sentimiento hasta que tú no tomes una acción que haga que se revierta ese asunto. Por ejemplo, decir no a las cosas, por decirte, por zafarte de algo. Entonces, cuando una persona, cuando estas células se encuentran en un estado de simpaticotonía, o sea, en un estado estresante, como un mecanismo de defensa, el páncreas disminuye la producción de insulina. ¿Por qué disminuye la producción de insulina? Porque lo que quiere el páncreas, bueno, el cuerpo, lo que quiere es tener mayor cantidad de glucosa en la sangre, porque interpreta que va a haber pleito, entonces, o va a salir corriendo. Entonces necesita mucho azúcar circulando, mucha glucosa circulando, porque esa glucosa circulando es porque la va a utilizar rápidamente, la va a utilizar el músculo para salir corriendo. Entonces, ¿qué dice? Baja la producción de insulina para que suba la glucosa. Cuando resuelves la emoción, pasa lo contrario. Hay un momento donde comienza a producir mucha insulina y hay un bajón de glucosa y es esa gente que de repente se le sube y se le baja el azúcar cada rato
y no sabe por qué, está diabético, sí estoy diabético, no estoy diabético, bueno, pues puede ser por eso que te estoy diciendo, ¿no? Entonces, porque ahí se sube y baja en el tema emocional y hay que trabajarlo de la forma correcta. Entonces, cuando estás en simpaticotonía, la insulina baja, la glucosa sube. En vagotonía, la insulina sube, la glucosa baja. ¿Qué es lo que tienes que hacer con este tema emocional? Es librarte las cadenas y sentirte libre en el tema emocional. Hay todo un tema para que se pueden hacer, pero nomás por mencionar de los 4 dimensiones de la salud. Espero que esta información que te acabo de compartir sea una información que te ayude a tomar decisiones para la forma correcta en cómo debes de trabajar con tu cuerpo. Si no quieres que te dé un problema de esto o si ya lo tienes, cómo evitar que se complique. Muchas gracias, nos vemos en un próximo video. Yo soy el Dr. Job Monove y nos vemos otra vez en otro video de Buscando la Cura.